La clase bíblica de este día siempre está basada en Éxodo, en el texto que ya se mandó ahí en el grupo, pero es capítulo 8. Ahí vamos a hacer eso. Quiero que iniciemos con una oración. Como ya sé que no mucho le gusta ser voluntarios, ¿no quiere dirigir usted, hermana, la oración? Vaya, oremos. Entrar en un proceso, en una actividad que es justo para cada uno de nosotros. Te pedimos que dirijas en todo momento al pastor y a los que estamos aquí, que podamos ser bendecidos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a buscar en Éxodo capítulo 8, los versículos del 16 al 19, porque ahí es donde está esta plaga. El texto que se refiere a eso. Dice Éxodo 8, del 16 al 19. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Solo de pensar eso me pica la cabeza. ¿Han visto ustedes una persona que no es paja, ¿no han visto ustedes una persona que tiene piojos o un animal que tenga piojos? Sí, ¿verdad? Sí. Se ve toda esa onda, sí, ¿verdad? Solo se ve un movimiento granulado. Entonces la gente decía antes, no, si este cipote o esta cipota hierven piojos, decían antes, ¿verdad? ¿Por qué? Por el movimiento de los piojos. Y antes vendían, no sé si ya todavía, ¿verdad? Venden unos peines que se usaban para eso, ¿verdad? Creo que yo vi unos blancos, que eran de dos, uno más finito, más tupidito, los cositos esos, y era para peinarlos y ahí venían, ¿verdad? Otros cuando era demasiado, ¿qué es lo que hacían? Unos le echaban gas, otros, sí. Imagínense agarrar un piojo cada uno y estarlo matando. Era una tarea imposible. Entonces todos sabemos eso, es que estamos en la misma generación aquí, excepto ella y José David, ¿verdad? Excepto Carolina y José David. Y ahí todos somos coterráneos de la misma generación. Entonces sabemos eso. ¿Quién da el mandato de la plaga? ¿Quién es el autor de la plaga? Dios. ¿Quiénes ejecutan ese mandato? ¿Quién? Moisés y Aarón. Ellos son los que ejecutan el mandato. El mandato viene de Dios.
No quiero decir la orden, pero casi, pues, ¿verdad? Eso. Porque Dios no le pregunta a nadie, ni antes, ni después, ni ahora. No vayan a creer que nos va a preguntar cosas, ¿no? Entonces, claro, hay teologías que sí, ¿verdad? Dicen que uno puede. Una cosa es dialogar con Dios, que eso sí, hay muchos ejemplos en la Biblia de eso, que Dios no interfiere de una manera injusta. Siempre es justo. Pero acuérdense toda la trayectoria aquí, ¿verdad? Ya estamos en un momento donde el diálogo ya fue superado. Quien no lo quiso fue Faraón. Entonces, ya dialogó con Moisés. Eso ya lo hizo. Ahora, no va a estar dialogando por cada una de los movimientos que va a hacer o de las etapas de la estrategia. ¿Quién es el responsable de que ocurra esta plaga? Vaya, ahí lo voy a tener. ¿Sí? ¿Quién es el responsable que ocurra esta plaga? Entonces el hermano dice, Faraón. Esto es clave para no perderse. No es Dios, es Faraón. Dios es el autor, el que da la orden, el mandato. Pero el responsable es Faraón. De eso vamos a ir al final, vamos a regresar a esto. ¿A quiénes afecta la plaga de piojos? ¿A todos los egipcios? ¿Cómo? Ajá. Entonces, afecta, ustedes decían, a todos. ¿Cómo? Ajá, sí. Afecta a personas y animales. La de sangre, ¿a qué afectó? ¿A quiénes afectó? Eso es muy bueno. Acuérdense que Egipto era la fuente de vida de todo el país, de todo el imperio. Hace más de 100 años así era el EMPA aquí. Hasta le decían padre Lempa, ahora ya. Antes era inmenso, ahora se ha hecho, en algunas partes hasta se seca, pues, ¿verdad? Entonces, la vida provenía del Nilo para Egipto, para el riego de cultivos, para beber los animales, dar de beber a los animales. El atacar el Nilo no era una cuestión solamente de yo soy poderoso, es tocar donde duele, ¿verdad? Igual aquí, ataca a todo el pueblo, porque dice el texto que en todo el territorio de Egipto, todo ese polvo se iba a convertir en piojos. Y estos piojos iban a ir a los animales y a las personas. Allá. Entonces, ¿qué hicieron los hechiceros? Los hechiceros entran ahí, ¿verdad? Los hechiceros participan en lo de la sangre, convertir el agua en sangre, en lo de las ranas
y solamente igualan. Pero en esta ya no. Y entonces vienen los hechiceros y llegan donde Faraón y le dicen, no, mira, esto es de Dios. Esto del dedo de Dios, eso lo que quiere decir, ¿va? No es el dedo, ¿va? Es una figura para poder trasladar el mensaje. Esto viene de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios de estos. Porque ellos son egipcios. Y entonces a partir de ahí los hechiceros desaparecen. O sea que son neutralizados. Porque puede dar la impresión de que Faraón se ampara, de que si estos pueden hacerlo, o sea, este Dios, ¿qué? No lo pueden revertir, pero sí pueden imitar. Ya vamos a volver también a eso más tarde. Esto es de Dios, ¿verdad? ¿Cómo reacciona Faraón? Sí. ¿Cómo reacciona Faraón? No hace caso. No. Entonces, ahí dice se endurece, ¿verdad? O sea, no hace caso a nada. A mí me llama la atención eso, ¿verdad? Para ahora. ¿Con qué lo compararían ustedes la actitud de Faraón? ¿Con quién? Pero con muchos de nosotros. ¿Por qué? Muy bien. Poquito. Sí, porque no tenemos el poder de, ni tenemos a hechiceros a nuestro lado, ¿verdad? Ah, bueno. Eso es muy bueno eso, porque podría, esto es peligroso lo que voy a hacer, va, pero más o menos, no tenemos hechiceros, pero tenemos tarot, centros espiritistas, horóscopo, ¿verdad? No, en términos generales. Sí. Interesante esa. ¿Perdón? ¿Cómo? Actualmente. Esto es cosa, sí. Yo estaba viendo un documental y ahí sale una información que dice, es como estas señoras, dijo el chero, es como las personas, las mujeres, porque habló de mujeres, es como estas señoras, creo, mujeres, no me acuerdo cómo fue que dijo, que se dedican al tarot, que algunas de ellas tienen tanta demanda que hasta dicen que van a dar oportunidad dentro de tantos meses para que la gente haga citas. ¿Por qué voy a ir a hacer una cita con ellos? Pero yo sí les he contado que yo conocí en el pasado, en aquellos 17 años, conocí miembros de iglesias que visitaban centros espiritistas, ¿verdad? Con el agravante de ser bautistas. ¿Sí? Exactamente. ¿Verdad? Pero bien. Entonces, el faraón no hace caso a nada, ni a nadie, y endurece su corazón. Así como Dios lo había dicho anteriormente. El texto de ahí es en ambiguo, porque el texto no quiere decir allá de que Dios le va a endurecer el corazón, sino que a consecuencia de Dios, de lo que haga Dios,
es que el hombre se va a poner así. Y efectivamente se está poniendo así. Cada una de estas, el faraón tuvo la capacidad de detener todo esto. Así como los hechiceros tuvieron entonces la capacidad de decir, hasta aquí llegamos, ya de aquí ya no podemos, porque esta onda es de Dios, va. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Sí. Sí, hasta ahora me ha llamado la atención de que dice que las plagas afectan a todos. Y a partir de la del ganado y la de la sangre en los dinteles, se hace una distinción. Pero hasta ahora siempre decimos todos, asumiendo que son los egipcios, pero vamos que si un río de un principal de un país se vuelve sangre o lo que eso signifique, que afecta a todos, incluyendo los israelitas. Ajá. Muy bien. Sí. A veces uno pasa desapercibido eso. Ya vamos a entrar a esta, donde hay una distinción también, ¿verdad? Una línea de interpretación plantea de que algunas plagas les afectó a toditos. ¿Por qué? Por algunas preguntas clave, por alguna información clave, como por ejemplo, toda la tierra de Egipto. ¿Cómo? Sí, todos habitaban en la tierra de Egipto. Hay una línea de interpretación entonces que plantea eso, ¿verdad? Otras líneas de interpretación dicen, no, es que Dios nunca iba a castigar a su pueblo, ¿verdad? Al contrario, porque entonces es Dios que está ayudándole a este pueblo para que lo liberen. ¿Cómo? Hay hambre para todos, sí. Pero es importante eso porque sí hay una especificación ahí, no solo en una. En la otra es bien interesante eso, lo de la sangre, ¿verdad? Ahí es una... Ya han venido, no nos podemos meter en el tiempo esto, ¿verdad? Es que pasó una semana, 7 días, 9 días, ¿verdad? 10 días, una plaga por cada día. No aparece eso en el texto. No podemos decir cuánto tiempo pasó. Al menos yo, ¿verdad? Pero es bien interesante porque es una toma de decisión de todo el que quiere formar parte del proceso. Porque allí se va para la gente, ¿no? Y la gente entonces tiene que tomar una decisión, una opción, o te quedas o te vas, pero no era simple, no era fácil. Eso. 400 años de esclavitud condicionan a la gente. Pero entonces, las expectativas se ven después, ¿no? En el trayecto. Estos quizás creyeron que no había que esforzarse, ¿no? Que era como el maná, ¿no? Que ellos les tendían las manos, así como hay gente que dice que anda buscando trabajo, rogando a Dios no encontrarlo, ¿no? Porque en la hamaca, yo he tenido cheros y cheras así, ¿no? No, estoy esperando, es que le estoy pidiendo a Dios, así que van a tocar la puerta. Ahora ya ni te llegan a avisar así por la puerta, primero, sino que es un correo electrónico, pero uno tiene que esforzarse para eso, pues, ¿verdad? Pero bien, vamos a capítulo 8, del 20 en adelante. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho, así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Cuando dice eso, solo pensé en la mosca blanca, que le dice uno, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día
yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Hay que ver eso, ¿verdad? En la tierra, o sea, en la tierra de Egipto, adentro. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. ¿Quién da el mandato? Jehová. ¿Quiénes lo ejecutan? Moisés y Aarón. ¿Quién es el responsable de esa plaga? ¿Quién? ¿Perdón? El necio. Cabal. Faraón. Faraón es el responsable de la plaga. ¿A quiénes afecta esta plaga? Ajá. Dijéramos que a todos, pero todos los egipcios. Menos a los que viven en Gosén. Pero aquí está Faraón, sus siervos y su pueblo. A ellos afectan las moscas. Menos a los que viven aquí, ¿verdad? Que es donde se concentran los esclavos. ¿Qué hicieron los hechiceros? ¿Qué hicieron los hechiceros? Nada, porque no aparecen ya. No, ya están neutralizados.
¿Cómo le llaman a alguien que no acepta consejos? Necio, terco. Sí, bueno, yo pensé que iban a ser más. ¿Perdón? Burro, cierto. Vaya. Tengan cuidado con eso. Es que me dicen, el faraón es el que se pone así. Acuérdense que es un imperio. Es un imperio. Y él es considerado, es considerado un dios, pero también un rey, ¿verdad? O sea que él tiene control absoluto, no solo de las cosas del país, sino de la gente de su país, incluso los que no son egipcios. Por eso a estos los tiene aquí y los tiene como esclavos. O sea, en la estructura social económica, los esclavos estaban en la última, casi como animales. Porque cualquiera podía matar a un esclavo como un animal. En la Edad Media, yo les dije eso el año pasado, en algunos países de Europa, no me acuerdo qué siglo era, si era siglo XIV, pero un papá o una mamá podía golpear a su hijo y si lo mató, lo enterraba en el patio de la casa y no había ninguna cuestión penal, no había ningún problema. Ahora se hacen cosas parecidas, pero muy sutiles, muy sutiles. Le dicen a los niños y a las niñas, no te vayas a mover, quédate aquí. Si te moves, ya vas a ver lo que te voy a hacer, te va a pasar. Eso se hace con los animales. Y algunos animales los agarran y los amarran. Eso es bien sutil, ¿verdad? No, pero es que lo que pasa es que, ¿verdad? Yo por el bien del niño, de la niña. No es cierto, ¿verdad? Entonces, hay cosas sutiles. Yo disciplino al niño, a la niña, así que lo dejo sin comer, para que aprenda. Bueno, después voy a venir a eso. Entonces los hechiceros no hacen nada porque ya desaparecieron de esta confrontación entre un disque Dios y Dios desde la Biblia. ¿Cómo reacciona Faraón? ¿Cómo reacciona Faraón en esta? Sí es que no les gusta, ¿verdad? Sí, las preguntas así abiertas. ¿Perdón? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces se endurece. Faraón lo que hace es endurecerse. Fíjense bien, se endurece, ¿verdad? Y Faraón endureció su corazón. O sea, él tomó la decisión de hacerlo. Todos tenemos derecho a optar, a tomar decisiones. Eso lo hacemos. Lo que pasa es que a veces tomamos decisiones con Dios y a veces sin Dios. Pero la responsabilidad es de uno, no es de Dios. No, hay una línea de interpretación. No, es que como en el pasaje aquel dice de que Dios lo va a endurecer, pobrecito Faraón, ¿verdad? Es una marioneta de Dios. No es cierto. Tiene la libertad de decidir. Así como nosotros, como ustedes, las hermanas. Siempre decidimos. ¿Decidimos con Dios o decidimos sin Dios? Ese es nuestro dilema.
Siempre. Vaya, vamos a la plaga. Aquí la plaga afecta al faraón, a sus siervos y a su pueblo. Aquí sí ya está concentrado, ¿verdad? Yo hice una pregunta hace 15 días. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de las plagas? ¿Por qué Dios no los zarandea de una sola vez a este faraón y ya? Muy bien, muy bien. Dice la hermana Ana que ella cree de que por la misericordia de Dios le está dando oportunidades. Eso es perfecto, ¿verdad? Porque eso lo vemos hasta ahora. Y lo otro es que no es, dígame. Muy bien. Sí. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Gracias. Sí. Ajá. Exactamente, exactamente. Exacto. Muy bien. Exactamente. Exactamente. O sea, las plagas, no hay una plaga que tenga la misma intensidad con otra. Se va profundizando, se va dosificando, se va haciendo más, así como hizo el faraón, y yo eso lo dije hace 15 días, que el faraón recrudece la esclavitud al primer encuentro, después del primer encuentro con Moisés y Aarón. Entonces la respuesta de faraón es, ¿cómo es que hay una palabra? Bueno, ya me voy a acordar, ningunear, ¿verdad? A Moisés y a Aarón y a Dios, ¿verdad? Y lo que es, como estos tan vagos, ¿verdad? Holgazanes, haraganes, la otra palabra no la digo. Entonces, entonces como les sobra tiempo, vayan a traer la paja. O sea, no la mentira, sino que el zacate. Y como les sobra tiempo, los voy a entretener para que no anden pensando cosas que no deben. Ahora bien, Dios está dando oportunidad a la gente, al pueblo, al faraón, al pueblo egipcio, pero también al pueblo esclavo, porque se está dando a conocer. Pero también está ubicando a la gente, principalmente faraón. Lo está ubicando, no sos Dios, pues, ¿verdad? Aunque te creas absoluto, no lo sos. Aunque te creas plenipotenciario, todopoderoso, no lo sos. Porque viene un Dios que ni conoces, ¿cómo se llama? Y te está, dijéramos en un sentido, está tratando con él, está interviniendo con él, porque ya dejó el diálogo, ya no está hablando con él. ¿Por qué? Porque Faraón se puso así y no quiso con hablar. Ahora, los territorios entonces ya queda una diferencia. Lo otro que decía la hermana Ana es que las plagas, o la hermana Dora, no solo es dar oportunidad, sino que también tiene el propósito las plagas de la liberación de su pueblo. La liberación del pueblo es solamente una etapa del proceso, del plan de Dios, del proyecto de vida de Dios. La liberación no es todo. El pueblo israelita, el pueblo de Dios, interpretó siglos después de que ahí estaba la cosa. Dígame.
Muy bien. Sí, sí, sí. Exactamente. Porque hay una corriente teológica, bíblica también, de que estos no son pueblo todavía, de Dios. Ni pueblo sociológicamente, ¿verdad? Hasta después. Pero también los está ubicando. Porque hay que acordarse que creo que está en el capítulo número 3, donde dice de que cuando esta gente ora, Él los identifica, los reconoce. Y les dice, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Porque todavía no son pueblo de Dios. Todavía los está ubicando. Todavía les está demostrando quién es Él. Y entonces uno tiene que aprender de eso, ¿verdad? No tiene que aprender si le fue mal a esta persona, todo lo que sufrió y todo. Yo recuerdo al hermano Luis, una vez lo vine a buscar creo que fue en 1990 o 91, para que fuera a predicar al aniversario de la iglesia, ni se ha de acordar por la forma en que me está viendo. Entonces, y porque lo invité a predicar a la primera, y para el aniversario, ¿verdad? Y todo. Y entonces, esa vez estábamos hablando, ¿verdad? Y me contó de una iglesia que él conoció en Costa Rica, y a mí me llamó la atención porque yo lo estaba viviendo en esa iglesia. Dice, para los cultos así se decía, ¿verdad? Los cultos de testimonio y de oración, ¿verdad? Entonces viene un hermano o una hermana, dice, miren, yo doy gracias a Dios porque tenía un uñero, ¿verdad? Y ustedes saben cómo es él, ¿verdad? Entonces, tenía un uñero y Dios me sanó, ¿verdad? Después el otro decía, no, si yo tenía gangrena, ¿verdad? Y Dios me liberó en tal cosa, ¿verdad? Y como que si el testimonio no levanta polvo, y eso lo tengo bien, esa historia, porque a mí, eso es lo que estaba pasando en esta iglesia, ¿verdad? De que llegara así, de que con algo así tan insignificante, no levantaba polvo, ¿verdad? Admiración con nada. Porque el testimonio no es para, véanme cómo soy yo, sino que démonos cuenta cómo es Dios. Ese es el testimonio, ese es el propósito de los testimonios. Uno es irrelevante en ese sentido, pues. Uno es depositario de la misericordia de Dios, así como lo vemos aquí. ¿Verdad? Dígame. Sí, muy bien. Que Dios también está diciendo qué es lo que quiere a través de todo el proceso. Sí, perfectamente, ¿verdad? Porque cada plaga, cualquiera puede convertirse. No necesariamente tenemos que llegar al punto donde llegaron. No tenemos que llegar ahí. Ni él, ni el pueblo, ni los hechiceros ya se largaron. O sea, ellos entendieron, los hechiceros. Esto es de Dios. ¿Del Dios de quién? De estos, de Moisés y Aarón. No nos metamos. Entonces, abandonan. No sabemos qué pasó con ellos, ¿verdad? Si los mandó a matar. La idea es que también ninguna otra plaga trae eso. Quiere decir que no lo sustituyó. Entonces uno interpreta eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo interpreto de que estos se dieron cuenta de contra quién era, ¿verdad? Y entonces los hechiceros mejor echan para atrás y ya desisten de hacerlo, ¿verdad? Y le dicen al faraón, mira, esto es de Dios, no te pelees, ¿verdad? Pero faraón no va, se mantiene. Así nos pasa en la actualidad también. Ahora, entonces también, como dicen ustedes, el pueblo que está esclavizado aquí, se está dando cuenta quién es Dios también. ¿Quién es ese Dios? ¿Queremos entrarle a ese Dios? ¿Queremos tener una relación con ese Dios? ¿O no queremos tener una relación con ese Dios? La decisión es de opciones siempre. Igual que ahora. Nadie está obligado a seguir a Jesús. Nadie está obligado a hacer la voluntad de Dios. Nadie. Pero si decidiste hacerlo,
¿qué nos queda? Hacerlo. Porque la decisión fue voluntaria. ¿O hay alguien aquí que fue obligado? Si no lo volvemos a hacer, ¿va? Entonces, pues sí, porque hay opciones, ¿verdad? Hay niños, yo he conocido casos, ¿verdad? Me rehusé a bautizar gente que era obligada a bautizarse, ¿verdad? ¿Para qué? Solo por cumplir un requisito. Eso es religiosidad. Eso no es fe en Dios. Eso es religiosidad. Hacer la voluntad. ¿Por qué hago la voluntad de Dios? Por gratitud de lo que Dios ha sido conmigo, con otra gente. Pero también por amor. Porque como yo conozco a ese Dios, entonces descubro ese Dios de la Biblia. ¿Y cómo no poder amar a ese Dios si ese Dios es bueno? Ha sido bueno con todos y con todas. ¿Cómo no poderlo hacer? No tiene lógica. Bajo ningún punto de vista tiene lógica no amar a Dios. Y Jesús dice, si me amaran, harán mis mandamientos, harán mi voluntad, me seguirán. Uy, entonces cuando yo me pongo a pensar, si no hago la voluntad de Dios, ¿le amo? ¿Puede uno hacer la voluntad de Dios sin amor a Dios? ¿O al revés? ¿Puede uno odiar a Dios y hacer su voluntad? ¿Verdad? No son simples preguntas, ¿verdad? Entonces hace esta distinción. Y este pueblo entonces está también siendo testigo de ese Dios que no conoce. Hay un remanente que sí conoce a Dios, que sí ha mantenido esa tradición a pesar de los 400 años de esclavitud. Pero entonces es eso, de que este Dios que no, este pueblo que no es pueblo de Dios, ahora está aprendiendo a conocer a este Dios para convertirse en su pueblo y para asumir entonces como nuestro Dios. Y no sé si a alguien le gustan las moscas, ¿verdad? Pero pues sí, como aquí está, hay gente que le gustan los sapos y los agarran así, ¿verdad? Y los tienen como mascota. Yo no, ¿va? Moscas peor, y cuando uno está comiendo, peor, ¿verdad? Porque lo menos que uno puede hacer es molestarse cuando una mosca está. Por más que es. Bueno, ya me ha tocado comer así, ¿va? Ir comiendo así, porque así en las comunidades así es, ¿verdad? Y en las ciudades también es así, porque las moscas llegan donde sea. Lo mismo aquí. Se meten a las casas. Las ranas, ¿a dónde se metían? ¿Se acuerdan? En los hornos, en la cocina. Y afectaba ahí la cuestión para la cocinada. Aquí también las ranas se metían en la cama. ¿Cómo? En las camas también se metían en las camas. Imagínense, ¿verdad? Cuando me voy a acostar y el gran montón de ranas ahí, ¿verdad? O cuando se bajan de la cama y todo. O sea, era una onda tranquila, dijera, relativamente tranquilo. Pues no era una cuestión de vida o muerte. La cosa se pone intensa cada vez más. Porque las plagas se van profundizando y se van sectorizando, especificando. Destinatarios se van haciendo más claros y más claros. En el proceso de liberación de la esclavitud, no es un proceso antojadizo, sino planificado, que requiere de personas que ejecuten en un primer momento del proceso, pero después van a entrar otros, y después otros, y otros, hasta llegar donde estamos nosotros, en este proyecto de Dios, que se llama Reino de Dios, donde cada quien, como decía
Rutilo Grande, tiene un puesto en la mesa, pero también tiene un lugar en la misión. La misión es de Dios y la iglesia ahora es la ejecutora de ese proceso. Ahora bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna reflexión que quieran compartir? ¿O de las dos? Díganme. Uh-huh. Sí. Sí. Por si no, la hermana Ana lo que dice es que le llama la atención esta cuestión de las plagas y que Dios va haciendo, una de las cosas que dice también es que el pueblo, y para citar una palabra que ella dijo, se domicilió en la región. No es que estaba disperso en todo el territorio egipcio, sino que estaba concentrado en esta región y por lo tanto entonces Dios a través de las plagas ya va haciendo una distinción. Una distinción no solo tiene que ver con cuestiones geográficas, sino también experimentales, en el sentido de que ya no van a sufrir todas las plagas. Y también hay una distinción en cuanto a la actitud que va a tener o las consecuencias de las decisiones que va a tener entonces el pueblo egipcio y también el pueblo israelita. Y hace la diferencia en el mismo texto que hemos leído, donde va a ser una redención del pueblo esclavo, del pueblo israelita, y no así del otro pueblo. Primero el hermano Roger y después usted. Si quiere, espere el micrófono. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Hay dos detalles bien interesantes e importantes en estas dos plagas. La primera ya está escrito ahí en los piojos, que los hechiceros no pudieron convertir el polvo en piojos, ahí prácticamente quedaron vencidos. Pero el otro detalle que me llama la atención a mí es que cuando Moisés y Aarón llegan a donde Faraón, por primera vez, Faraón les dice, ¿y quién es ese Dios para que yo le obedezca? Yo no lo conozco. Pero aquí en la plaga de las moscas, en el versículo 28, ya Faraón sabe que prácticamente él está conociendo a Dios a través de, porque dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios. Hasta pronuncia el nombre. Entonces allá dijo que no lo conocía, pero aquí el mismo Faraón comienza a conocer quién es Jehová. Y comparto con ustedes con relación a lo que Carlos decía. Sí, hay hechiceros en nuestro país. De hecho, antes de que el Evangelio hiciera su aparición en Centroamérica, especialmente en nuestro país, El Salvador, había muchos hechiceros, pero muchos. La gente se especializaba precisamente en esa línea. Pero yo escuché un rumor, este es un rumor,
que cuando la selección nacional de El Salvador participó allá en España en 1982 y que lamentablemente nos metieron los húngaros 10 goles a 1, se desató, dice el rumor, una batalla entre porque los húngaros sí han sido muy dados a la hechicería, y ellos, hay un grupo que se llama magiares, que eran muy, muy buenos hechiceros. Dice que a una laguna que se llama allá en mi pueblo, Chinameca, la laguna del Pacayal, que pasó un húngaro, dice, y en una cáscara de huevo se llevó el agua. Leyendas. Pero ese rumor es que los hechiceros de aquí, de Izalco, se hicieron guerra con los hechiceros de allá. Entonces, ninguno de los dos países ha podido clasificar a otro mundial desde el 82. Para que nos riamos, hermano. Muy bien. O sea que usted ha investigado bien eso. Dígame. Sí, pastor. Aquí, una vez más, a mí me llama la atención el poder y el amor de Dios. Porque dice que, si las moscas andan por todas partes, difícil controlarlas. Y el gran milagro del Señor y el amor, que dice que allí no van a haber moscas en Gosén. Entonces, y mi interrogante para mí es, y leer más quizás, qué tan lejos estaba Gosén de donde estaban todos los egipcios, para que entonces ahí la mano y el amor de Dios. Sí. Buenos días. Bueno, voy a tratar de no reírme con todo lo que se está diciendo. Quería comentar dos cosas. Una, lo de por qué infiernos el absoluto no zarandea de una vez por todas al faraón y acaba con el problema. Pues resulta que el uno, el absoluto, Dios, el único, Él tiene una cosa instituida, si se puede decir así, o institucionalizada, podríamos decir, y eso se conoce como la ley del libre albedrío. Ni Él mismo está dispuesto a romper esa ley. Entonces, por esa razón, Él no zarandea de una vez por todas y hace todos los cambios, porque está el libre albedrío en juego. Él no lo toca. Por otro lado, la cuestión del castigo y lo de la cuestión psicológica. Un día, hablando con una psicóloga, hace algún tiempito, discutía yo con ella, si tan inefectivo y si tan dañino es el castigo, ¿por qué entonces las personas aprenden y por qué se dejó de hacer? Porque el castigo es efectivo. Según entiendo, es lo más efectivo. El aprendizaje es más rápido y dura más, o es permanente, porque impacta. Y me decía ella, sí, es cierto, es lo más efectivo que existe, y sí impacta, y es rápido, y es permanente el aprendizaje, pero lo que evitó, o empezó a evitar que eso ya no se hiciera, de alguna manera, como el hermano dice, se hace pues, pero de una manera sutil, ya no tan físico. Lo que evitó, o lo que promovió la eliminación casi de eso, del castigo, es el abuso, porque resulta que el ser humano no usa, sino que abusa. Entonces, aquí entra en juego una cuestión que se conoce como equilibrio. Recuerdo también algunas palabras del hermano Luis, que él insiste en algo que aportó Siddhartha Gautama. Él dijo, los extremos son los malos. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Finalmente, con lo de la hechicería, esa siempre ha existido y siempre va a existir. Y precisamente los que están más enterados de la existencia del absoluto y del poder del absoluto, si alguien está de verdad claro en eso, son los hechiceros, incluyendo los actuales. Entonces ellos con el absoluto no se meten ya para pelear con él, no, ellos harán, qué sé yo, cualquier cosa con sus libros y sus cosas que hacen, pero ya ponerse a pelear con el absoluto, eso no se atreven porque saben que eso no es posible. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Hay un cambio sutil también que se va experimentando. Busquen en el capítulo 8, el versículo 8, dice, hablando de las plagas de rana. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que le quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Luego en el 25 es la primera vez que él hace eso. Sí es bueno, mejor lo digo después. El 25 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad a ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra, o sea, dentro de Egipto. Y luego el 28 dijo, entonces Moisés le responde, ¿verdad? No, es que eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que lo deje salir del territorio. Hermana Dora, ahí está en la Biblia, está el mapa y ahí aparece Gosén, la parte. En el 28 dice, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Al principio Faraón no hace nada, ¿verdad? No dice nada, pero ya va diciéndole, entonces va reconociendo que sí hay un Dios detrás de todo esto. ¿Es eso lo que se quiere? No es eso lo que se quiere, ¿verdad? Es que Faraón ya está cambiando, ¿verdad? Sí, pero le va a tomar a saber cuántos años, o siglos, o saber cuántos faraones le va a tocar para liberar al pueblo. Entonces el tiempo no es del faraón, el tiempo es el de Dios. Cuando Dios decide cuándo, interviene. Y hay diferentes formas de interpretar esto también, ¿verdad? Puede verse de que el faraón va reconociendo quién es Dios, pero él también va jugando con ese Dios. Va tratando de ponerle trampas y de mentir a Dios. O sea, sí le voy a dar chance, pues, pero decirle que me quite la plaga. Se la quitan y vuelve a endurecerse. Es una forma de jugar. Es una forma de jugar. Lo mismo nos puede ocurrir también a nosotros al plano familiar, en el plano individual, personal, de jugar con eso, de creer que los tiempos de Dios son eternos también. No son eternos. Él decide eso. El único detalle es que yo no sé, ni ustedes, cuándo. Puede ser mañana o ahora. El tiempo, la decisión de Dios. Puede ser dentro de 1 año, de 10 años, 20 años. Es decisión de Dios. Pero sí se va viendo un cambio. Hay unos que dicen, hay una interpretación de que el faraón ya va tomando conciencia, dicen. Yo no creo que vaya tomando conciencia, sino que lo que va haciendo es identificando, reconociendo, descubriendo a este Dios, porque sigue jugando con él. Dios no está jugando. El faraón sí cree que está jugando, chantajeando, manipulando, como acostumbra hacerlo. Y para eso hago referencia al capítulo 1 en el discurso al pueblo egipcio, que yo hablaba de eso, de la manipulación del pueblo. Ya hace varios meses, ¿verdad? Entonces hay que leer ese capítulo 1 para ver eso. Cómo Faraón deja en un discurso para el pueblo, predispone el pueblo egipcio en contra del pueblo esclavo. Y que es temeroso, ¿verdad? Porque se pueden aliar contra nosotros y vencernos. Esa es una manipulación en el discurso del faraón.
Aquí también se va viendo eso, de que Faraón ya va reconociendo de quién es Dios, pero sigue jugando con él. Sigue jugando con él. Dios no se pone a jugar con nadie. Dios no se pone a jugar con Faraón tampoco. No es eso. Le está dando chance, le está dando oportunidad, ¿verdad? Lo mismo pasa ahora. Con nosotros nos da oportunidades, pero no hay que creer de que Dios no se da cuenta, ni hay que creer tampoco de que podemos engañar a Dios. No hay que asumir así esa actitud con Dios. Yo hice mención a alguien, creo yo, no sé si lo dije aquí, pero a alguien, de que se explota mucho esa figura de que Jesús es mi mejor amigo. Eso es algo peligroso. Una cosa es que Jesús haya dicho, no hay amor más grande esto que uno ponga la vida por sus amigos, o yo ya no les voy a llamar siervos, sino mis amigos. O sea, para Jesús, no para ellos, de Jesús para ellos. Es algo peligroso porque los amigos, ¿cómo los tratamos? ¿Creemos que Jesús también se merece el mismo trato? Entre los amigos y amigas, ¿verdad? Se engañan, se mienten, se esconden, se rebelan, etcétera, etcétera. Jesús no es eso. Jesús es Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Que tú puedes contarle cualquier pecado? Sí, porque es Señor y Salvador de nuestra vida. Porque es todo amor, sí, pero es Señor y Salvador de nuestra vida. No podemos hacer juego de Dios, así como Faraón lo hace o lo pretende hacer con Dios. Eso no es para generar temor, miedo, sino respeto. Pero también es amor y es gratitud. Dios nunca friega a nadie que le ama, nunca. Esa mentira de que está en la Biblia, de que Dios aporrea a los que aman, eso no es cierto. Eso es una onda nuestra, que tratamos de ponerla en la altura de Dios. Si fuese cierto, a este lo hubiera hecho trizas inmediatamente, pero está dando oportunidad. El pueblo de Dios siempre ha sido, históricamente hablando, un pueblo que le ha costado entender a ese Dios. Le cuesta entenderlo, igual que ahora nos cuesta entenderlo. A todos nos cuesta, a mí me cuesta entenderlo. Pero hay teologías que facilitan su comprensión y hay otras que entorpecen la comprensión de Dios. ¿Cuál es la teología que tenemos? Eso marca una parte de diferencia. Lo otro es cuál es la relación que tenemos con Dios. ¿Soy yo acaso parte del pueblo de Dios? No me digan, ¿somos nosotros parte del pueblo de Dios o todavía estamos en la búsqueda? ¿Verdad? Si estamos en la búsqueda, vamos bien. Porque hay chance para formar parte del pueblo de Dios. Pero ya todos sabemos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Arrepentirnos y nacer de nuevo. Eso es claro, fácil de comprender, muy difícil de asumir y de vivir. Así como difícil les resultaba a estos. Así fue difícil para Moisés entrar en esta dinámica. Pero cuando Moisés toma la decisión, mírenlo cómo actúa. Y lo van a seguir viendo cómo actúa. Oramos para despedirnos, hermanos y hermanas. Douglas, ¿nos querés dirigir en oración para despedirnos? Ahí. Amado Padre, te damos gracias por las enseñanzas que nos trajiste esta mañana, Señor. Te pedimos que siempre abras nuestra mente y nuestro corazón para poder actuar a partir de lo que aprendemos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.